Antes de comenzar el video, me gustaría hacer una pequeña pausa para invitarte a que te suscribas, a que le des like a este video y te pases a ver los demás videos del canal. Realmente me ayudaría mucho para seguir mejorando la calidad de este contenido y poderles traer una mejor experiencia en este canal. También les recuerdo que pueden pasarse a las redes sociales de este canal y también nos ayudaría bastante si le echan un vistazo al nuevo podcast que estamos haciendo. Se llama Realidad B. Y sin más que mencionar, pasemos de una vez al video. Así comenzamos una vez más esta sección del canal llamada Expedientes, y justamente teniendo una continuación, una segunda parte del primer video, que si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver, de estas experiencias que he vivido dentro de un hospital en el turno nocturno en el puesto de camillería. Vamos a comenzar justamente con la parte ya un poco más paranormal, si se puede llamar así. Y es que yo no tuve muchas experiencias paranormales dentro del hospital, pero las pocas que tuve sí me llamaron la atención, y lo que más me llamó la atención fue las experiencias de algunos otros compañeros que también trabajaban conmigo. En una ocasión, en estos primeros meses donde yo estaba trabajando como tal de camillero, a un compañero y a mí nos hicieron el llamado para un servicio que, como ya les mencioné anteriormente, es un amortajamiento. O sea, pasar a la persona del lugar donde falleció a la plancha o a la morgue en la parte donde se encuentre en el hospital. Recuerdo que este compañero que me acompañó al servicio, pues realmente creía en toda esta cuestión paranormal, esotérica, que solemos hablar de vez en cuando aquí en este canal. Así es que nos llamaron, acudimos, con todo respeto entramos a la habitación donde se había hecho el llamado, y la persona que había fallecido era una persona que tenía sobrepeso, posiblemente pesaba arriba de 100 kilos. Así es que se ocuparon dos personas, mi compañero y yo, para hacer el traslado de la cama donde había fallecido a la camilla de traslado para llevarla a la morgue. Yo, en lo personal, y este compañero en específico, acostumbrábamos a hablar de estos temas paranormales, pero recuerdo que en esta ocasión entramos con mucho respeto al cuarto, y en el momento en que estábamos preparando a la persona, cerramos su bolsa, íbamos con la camilla y con el cuerpo de salida de la habitación. Antes de todo esto, teníamos que esperar al personal que nos tenía que autorizar y acompañar para llevar al cuerpo y trasladarlo. Así es que nosotros esperamos dentro de la habitación, pero cerca de la entrada, y pasó algo peculiar. Nos espantó de momento. A lo mejor ustedes podrán pensar que no es realmente muy fuerte, pero sí fue peculiar porque fue pues una respuesta, vaya. Teniendo el cuerpo ahí, mi compañero se atrevió a preguntarme: oye, ¿tú crees que todavía esté esta persona aquí? O sea, acaba de fallecer. ¿Crees que su alma esté aquí todavía en esta habitación? A lo que yo obviamente le respondí que posiblemente sí, porque cuando falleces sueles estar todavía un tiempo en este plano, entre los vivos. Y de hecho, para eso funciona el ritual del velorio. Se tiene que velar el cuerpo, pero también le sirve a la persona que acaba de fallecer para reconocerse a sí misma como una persona fallecida y poder trascender con mayor facilidad a otros planos de existencia. Cuando yo le comento a mi compañero que en efecto creo que sí todavía esta persona puede seguir ahí en el lugar donde falleció, la respuesta que nos dieron
A los pocos segundos, tal vez unos 10 segundos después, nos quedamos en silencio y todo el equipo que sirve para monitorear la frecuencia cardíaca, el oxígeno, salió volando por completo de la canastilla donde se mantenía guardado. Una canastilla que está empotrada en la pared debajo de un monitor para checar los signos vitales. Ahí se guardan todos los instrumentos y una vez que nosotros hicimos estos comentarios, precisamente a los 10 segundos, todos estos objetos fueron lanzados en toda la habitación. Algo que es completamente imposible que suceda porque son objetos pesados, así es que ninguna corriente de aire los puede cargar o mover. 2, no había ventilación dentro de la habitación, se encontraba con las ventanas cerradas y la puerta cerrada. Y 3, son objetos que están en una canastilla medianamente profunda, o sea que para sacarlos es necesario que entre tu mano y los pueda retirar de esa canastilla. Entonces nuestra reacción fue plenamente de sorpresa, vaya, porque al momento que hicimos estos comentarios salieron todos los aparatos volando, nos volteamos a ver mi compañero y yo, y en ese momento decidimos básicamente salirnos con la camilla y con el cuerpo a esperar al personal que nos iba a autorizar el traslado, pero ahora lo esperamos pues en el pasillo fuera de la habitación. Ese creo yo que fue uno de los primeros acercamientos paranormales que pude llegar a tener ahí en el hospital, trabajando pues en este turno de noche, ¿no? Y a ver, claramente esta no fue la única experiencia que tuve otras tantas. Considero que las experiencias que tuve en lo personal dentro del hospital no fueron muy fuertes, pero sí fueron varias. Cuando llega el turno de la noche, nosotros tenemos como responsabilidad darle un mantenimiento, un aseo, una limpieza, todo nuestro equipo de camillería. Por lo tanto, el supervisor nos debe acompañar por todo el hospital en la noche o en la madrugada para hacer esta limpieza de camillas y de equipo y tomar foto de las evidencias de que se hizo este trabajo, esta limpieza. Una de estas noches fuimos el supervisor, un compañero y yo a hacer la limpieza de este equipo. Cuando fuimos a limpiar el área de alimentos, nuestros hornos para mantener en buen estado, saliendo de esa área, enfrente se encuentra el mortuorio o la morgue, si lo quieren llamar así. Pero aquí había una peculiaridad: siempre estaba cerrado bajo llave, no podía haber ningún movimiento de apertura de puertas a menos que se dieran dos situaciones: que se ingresara un cadáver dentro o que la funeraria sacara ese cadáver para llevarlo con los familiares. Esta área estaba con la puerta abierta y no había ninguna de estas dos situaciones. No había ningún cadáver para ingresar y no había ningún servicio funerario que iba a extraer el cadáver. Así es que se nos hizo completamente raro, lo dejamos pasar. Tenía las luces apagadas, pero al momento que continuamos nuestro camino, el supervisor y yo volteamos a ver la situación, que estaba la puerta abierta y no había ningún personal cerca, y lo que pudimos observar fue pues básicamente una sombra totalmente oscura, completamente delineada. Parecía una sombra masculina de una persona delgada pero alta, tal vez 1,90 de altura, que pasó a lo largo del mortuorio, y en el momento en que pasa nosotros la observamos y nos volteamos a ver a los ojos para corroborar que realmente vimos lo que acabábamos de ver, esa sombra. Mi supervisor y yo nos dimos cuenta que en efecto habíamos visto lo mismo. Sin embargo, dejamos pasar la situación, nos fuimos a la oficina y ahí comentamos lo sucedido, pero pues realmente no hicimos un acercamiento o no hubo algún espanto o algún susto más que el poder ver esa sombra al mismo tiempo. Otra de las experiencias que recuerdo con bastante entusiasmo
y que pude tomar foto de ella. De hecho, se las voy a poner aquí, no es una evidencia muy contundente, pero esto va a conectar a otros videos más de expedientes donde vamos a hablar de ovnis. Hay temporadas en mi vida donde pues yo suelo ver ovnis en el cielo, a veces los suelo grabar, a veces simplemente guardo la experiencia para mí sin ninguna cámara de por medio. Entonces, en esta temporada en el hospital, era una temporada donde estaba viendo bastante movimiento de ovnis cerca de mí. Por lo tanto, cuando fuimos a descansar, porque nos dan un tiempo para descansar, acudimos a la oficina y teníamos que poner unas colchonetas, que era bastante incómodo, por cierto, porque esas mismas colchonetas de emergencia que se ocupaban para los pacientes de emergencia, colchonetas que se ocupaban para incluso transportar cadáveres o ahí mismo fallecían personas, nosotros las ocupábamos para dormir en las noches o en las madrugadas unas cuantas horas. Pero una de estas noches tumbé mi colchoneta en el piso, listo para dormir en la oficina, y la oficina tenía una pequeña ventana en la parte de arriba. O sea, yo podía ver las estrellas de manera diagonal. Si es de manera lineal o recta, veía el techo de la oficina, pero de manera diagonal podía alcanzar a ver la pequeña ventana y las estrellas o el cielo, lo que hubiera, y me percaté de que había una estrella en lo particular que se estaba moviendo lento y estaba alumbrando mucho, como aventando un haz de luz. Es aquí cuando yo saco el celular, le tomo una foto, de mala calidad, por cierto, perdónenme, le tomo una foto, intento hacerle zoom a la foto para ver qué es, y una vez que bajo el celular para voltear a ver de nuevo la luz, me percato de que ya no está, simplemente se desapareció, ya no estaba en el lugar. Incluso salí al pasillo donde estaba un ventanal enorme para checar con un panorama más amplio el cielo, y no, era una noche completamente despejada, que se veían muy pocas estrellas. Ya no estaba esta estrella que se veía, aparentemente estrella, que se movía y me mandaba flashes de luz. Es aquí esta imagen que les voy a poner a continuación, la foto que tomé en ese momento. Yo sé que no es como una prueba muy contundente, pero sin embargo tengo muchas más que en otros episodios veremos, porque es algo pues digno de contar, y sobre todo pues lo anexé en esta parte porque fue algo que me sucedió dentro del hospital. Ahora, las últimas dos experiencias que yo logré vivir y fueron relativamente fuertes, o fue lo más fuerte que me llegó a pasar con este tema de los hospitales, fue que obviamente se trabaja con personas fallecidas y todos sabemos, pues a veces el alma de estas personas tiene cosas pendientes por hacer, por lo tanto suelen quedarse ancladas a esta realidad y esta existencia, manifestándose incluso como lo que solemos llamar fantasmas o fenómenos paranormales. Lo curioso de todo esto es que cada vez que a mí me tocaba un servicio donde iba a trabajar con una persona fallecida, pues podía yo ver en el expediente el nombre de la persona, y en mi privacidad, cuando tenía tiempo, trataba de dirigir alguna plegaria, alguna petición, alguna pequeña oración de no más de 30 segundos para los nombres de estas personas que me había tocado atender, que habían fallecido, para que pudieran trascender o para que pudieran descansar en paz, y que en su momento pues los llegué a ayudar físicamente cuando estaban con vida. Algunos de estos fantasmas, algunas de estas almas, algunos de estas personas que todavía no han descansado en paz, te empiezan a seguir. Y en mi caso en particular lo noté de dos formas. La primera fue cuando una vez más nos preparábamos para dormir, pero en esta ocasión solamente nos íbamos a ir a dormir, a descansar unas cuantas horas, el supervisor y yo. Así es que alistamos las colchonetas, mi supervisor salió de la oficina. A todo esto el hospital está completamente
pues casi vacío, solo, oscuro, apagado, y la única luz que había era la que alumbraba dentro de la oficina hacia afuera del pasillo. Yo encendí el aire acondicionado esperando a mi supervisor para poder apagar la luz. Cerré la puerta para que no se saliera ese aire frío. Me acosté boca abajo, empecé a ver algunas cosas en redes sociales, en mi celular, cuando de pronto me tocaron la puerta de la oficina. Yo no me giré a ver quién era ni nada, pensé que era mi supervisor y seguí con el celular. Lo único que le comenté fue: está abierto, pásale. Escuché cómo forcejearon la manija de la puerta, la abrieron por completo, la puerta obviamente rechinó porque esa puerta rechina. Forcejean la manija, abren la puerta por completo. Y yo lo único que esperaba a continuación era que mi supervisor cayera a un lado de mí acostado en su colchoneta. Sin embargo, me quedé esperando ese momento en que se acostara. Ahora sí volteé a ver la puerta, veo que no hay absolutamente nadie en la oficina, la puerta está abierta. Entonces me surgió curiosidad, salgo de la oficina hacia el pasillo y a lo lejos, como alrededor de tal vez unos 50 metros, muy a lo lejos, al fondo de un pasillo, veo que mi supervisor apenas viene hacia la oficina con una almohada y con una cobija que había ido a recoger. Por lo tanto, no había sido él quien había abierto la puerta. Busqué si había alguien más, porque nos solíamos de repente hacer bromas. No había nadie más. Le pregunté si él había abierto la puerta, había tocado, me dijo que no, le conté la situación y ahí quedó. Realmente no me asusté, no pasó mayores, pero la cosa se extendió hasta mi casa. Esa parte es un poco chistosa, tampoco me asusté, pero sucedió. Cuando tú estás ayudando a personas enfermas en un hospital, pues también tienes que ayudarlos a movilizarse para hacer sus necesidades en el baño. Ayudarse a sentarse, ayudarse a parar. De vez en cuando tú tienes que jalar esa palanca para que se vaya el agua con los desechos, y era muy común hacer esa acción, jalar la palanca para que se fueran los desechos una vez que ya habías ayudado al paciente a acostarse de nuevo. Yo pues obviamente estaba en la privacidad de mi casa, de mi hogar, me metí al baño, hice mis necesidades, hice lo que tenía que hacer. Y una vez que terminé, volteé hacia atrás y mi baño pues no es un baño con palanquita. Tiene dos botones que se deben de presionar fuerte para que los desechos se vayan. Entonces al momento que me paro, veo cómo estos botones se bajan solos. Se presionan, se bajan solos, los desechos se van y yo me quedé completamente pues quieto. Fue una reacción pues chistosa, fue algo curioso. Y pude intuir que tal vez era una de estas almas que, no sé, tal vez en su momento ayudé, falleció y quiso de alguna forma retribuírmelo ayudándome también. No lo sé, la verdad, pero ahí queda para esa anécdota. En ese tiempo vivía con mis padres, con mi familia, pero mi mamá tiene pues la habilidad, si se puede decir así. O sea, a veces puede ver ciertas entidades, a veces le dan mensajes, a veces las puede escuchar. Hasta cierto punto yo tengo esa misma habilidad, pero con diferentes características. Lo que pasó es que básicamente mi mamá empezó a ver sombras, personas que estaban habitando la casa o que se veían en los reflejos de la casa, y simplemente mi mamá habló con ellos para decirles que si me venían a buscar a mí, porque ella decía que eran las personas fallecidas del hospital que se venían conmigo a la casa. Ella les decía que si me estaban buscando a mí o si me venían a buscar a mí, pues que no estaba y que ya descansaran, que muchas gracias por preocuparse, por retribuir la ayuda que en algún momento les di, pero que ya debían seguir su camino.
Realmente no fueron, a mi parecer, experiencias muy fuertes que viví dentro del hospital, pero las cosas que sí me parecieron fuertes fue, obviamente, como todo hospital, deben empezar a coleccionar sus fantasmas, deben empezar a coleccionar sus entidades. Y esta no era la excepción, mucho menos porque en el hospital había una capilla. Y todo este tipo de estructuras, capillas, templos, también pues son un comedero energético para personas que no han descansado o para otro tipo de entidades del bajo astral. Es aquí donde las experiencias o los relatos de nuestras compañeras que ayudaban a hacer el aseo en todo el hospital y que eran muy buenas amigas del equipo de camillería, toma protagonismo. Ellas debían mantenerse a altas horas de la madrugada, tal vez 2:30, 3:30, incluso 4 de la madrugada, haciendo el aseo de pasillos, habitaciones o áreas del hospital donde estaban completamente solas y solamente se activaban en el día. Incluso no había pacientes en esa zona. Obviamente nuestras compañeras relataban historias como que en ciertas áreas del hospital, al momento de ellas estar haciendo el aseo solas en el baño, pues a una distancia cercana a donde ellas se encontraban, se podían escuchar lamentos de mujeres, se podían escuchar gritos como de personas que estaban sufriendo, pero la más constante era precisamente el grito, o veían sombras de una mujer, de una dama, que aparentemente gritaba como si estuviera dando a luz o como si estuvieran incluso desviviéndola. Todo esto había veces que lo llegaban a grabar ellas mismas con su celular y nos mostraban a nosotros esos audios o esas grabaciones. Pero también quien estaba involucrado era el equipo de seguridad o los guardias de seguridad del hospital, ya que por las noches tenían que hacer rondines en todo el hospital y tomar fotografías de todas las áreas para mandar como evidencia de que estaban aseguradas o de que no había ningún peligro. Es aquí donde los guardias muchas veces llegaban a la hora de checar las imágenes a captar personas, señores, señoras de la tercera edad que estaban ahí en el lugar donde habían tomado la foto. Un ejemplo, si ellos habían tomado la foto en un área donde había bancas, no era hasta que veían en el celular que al fondo de las bancas aparecía un señor sentado. Obviamente todo esto pues no es lógico, porque su trabajo es que todo esté en orden y que no haya personas en áreas donde no deben estar, y mucho menos a las 3:30 de la mañana. Sin embargo, estas personas salían en las fotografías, dándonos cuenta que precisamente son personas que aún no habían descansado, aún no habían trascendido y continuaban en este plano, ahora habitando en el hospital. Otro de nuestros compañeros, al momento que acudió a una llamada de emergencia en una habitación para asistir a los doctores en maniobras de reanimación de una persona que había caído en paro, él se acerca a esta habitación y justamente cuando abre la puerta puede ver a la persona que está agonizando, que gira el rostro y lo ve fijamente a los ojos. Una vez que sucede esto, él voltea a ver hacia la ventana enorme que había detrás de esta persona. Estaban en un cuarto piso o en un tercer piso, y ahí, en el aire, suspendido, flotando, había una sombra negra que parecía a un personaje de la saga Harry Potter. Se los voy a poner aquí. Una especie de criatura similar a esta es la que vio el compañero ahí flotando en el aire detrás del ventanal en la madrugada, mientras que al mismo tiempo la persona agonizando con miedo se le quedaba viendo directamente a los ojos. Este mismo compañero también tuvo otras experiencias, como que reportó que había una niña
Una niña completamente normal, no es como una niña fallecida o no lo sé, pero con un aspecto completamente normal. Una niña que tenía bata, que posiblemente estaba internada dentro del hospital, que aparentaba tal vez unos 6 o 7 años de edad y que durante la madrugada se salió corriendo del área de la capilla hacia el área de los elevadores. Mi amigo hace el reporte de que hay una niña pues a altas horas de la madrugada en el hospital corriendo, y el reporte que le regresan a él es que en ese momento, ese día, no había ninguna niña en el hospital con las características que se le daban, ni de paciente ni de visitante. De igual forma, nosotros a altas horas de la madrugada nos reuníamos en grupo para esperar los llamados de los servicios en una zona, en una pequeña sala, donde en vez de paredes, todo alrededor estaba cubierto de ventanales de cristal. Es aquí donde uno de los compañeros estaba solo en una ocasión y una enfermera le toca el ventanal para decirle que ocupa sus servicios y que lo acompañe. Entonces el compañero se para, sale de esta sala hacia donde se metió la enfermera, y donde se metió la enfermera es un área de pediatría, de cuidados intensivos, pero para pacientes pediátricos. El compañero busca a la enfermera y se da cuenta que el área donde él acababa de entrar no había nadie, no había personal, no había pacientes, no había ninguna enfermera, estaba todo apagado. Era un área que estaba inhabilitada porque no había ningún paciente ni personal médico. Y esto era común, porque incluso algunas otras enfermeras, también entre ellas corría el rumor de que a altas horas en la madrugada, al entrar a los elevadores, había una anciana, una mujer de la tercera edad. Todas las veces que te podías encontrar con esta anciana, siempre te hacía la misma pregunta: ¿dónde están los baños? Una de estas noches nosotros nos encontrábamos en la planta baja del hospital, cerca de estos elevadores, cuando de repente, más o menos a las 11:30 o 12 de la noche, escuchamos un grito, se escuchó un grito, y un grupo de enfermeras corrieron hacia donde estábamos nosotros. Es aquí donde, asustadas, nos comentaron que precisamente vieron a esta señora extraña que les preguntó dónde estaba el baño. Se asustaron bastante por su aspecto y salieron corriendo hacia donde estábamos. Pero fuera de toda esta actividad paranormal, sí hay algo perturbador, y es que el hospital donde yo estaba trabajando es relativamente nuevo, está bien capacitado, tiene equipo nuevo. A pesar de ser nuevo, ya empieza a coleccionar estas entidades, estas gentes que no han descansado, pero también sucesos trágicos. Uno de los que eran mis supervisores nos comentaba que él estuvo ahí desde básicamente que se creó el hospital hasta el momento donde yo estaba trabajando ahí, y nos llegó a contar que 2 enfermeras, ellas mismas, se habían autorretirado la vida, y estas enfermeras, los últimos momentos de vida, o unas horas antes de que lo hicieran dentro de las instalaciones del hospital, ambas en su momento llegaron a tener contacto directo con mi supervisor. La primera fue una enfermera que tenía cáncer, que descubrió que le detectaron cáncer, que le diagnosticaron cáncer, y ella, al ver el sufrimiento que otros pacientes dentro del hospital pasaban a través del cáncer, decidió pues irse a descansar. Y al momento que se fue a descansar en una de las camillas, al día siguiente o a las cuantas horas, cerca de la mañana, la encontraron pues sin vida, ya que esta persona se había suministrado ciertos medicamentos para poder retirarse la vida, porque no quería pasar por esa etapa del cáncer. Es aquí donde mi supervisor tuvo que ir precisamente a pues poner el cadáver en una bolsa y esperar a que las autoridades de investigación llegaran. Otra de las ocasiones, aparentemente no se conoce muy bien la razón,
pero una de las enfermeras también se suministró ciertos medicamentos vía aérea, los inhalaron, lo respiró, terminando con su vida, y esto fue en el área de pediatría, la misma área donde el compañero había visto que entraba la enfermera y que después, al ir detrás de ella, ya no estaba. Entonces pues se dice que estas personas siguen ahí. Sin embargo, dentro de todo este ambiente no deja de haber cosas raras, raras para la gente común. Yo les encontré una explicación, pero no la voy a dar ahora porque compromete a las personas que conozco, que no quiero comprometer ni hacer sentir mal. En algunos servicios era extraño que, en lo particular con una o dos personas, cuando hacían la movilización del paciente, una vez que lo soltaban, a los 10 segundos de estar completamente saludables, caían en un paro y perdían la vida. Pero yo analicé y vi que esto era una constante mayormente en una persona. Después de indagar más, pues me di cuenta en lo que podría estar o no estar metido esta persona en cuestiones de tal vez creencias, y hasta cierto punto me hizo clic, pero sin embargo también son cosas que pueden suceder, pueden pasar, y clínicamente pues ellos no tuvieron la culpa, clínicamente. Amigos, es aquí hasta donde vamos a dejar este capítulo de Expedientes. Espero que les haya gustado, espero que le puedan dar like, espero que se puedan suscribir, que se puedan dar una vuelta al podcast. Vamos a traer más invitados mucho más interesantes. Estoy trabajando por mejorar la calidad de estos videos, pero sin embargo sí me pueden ayudar a través de darle en suscribir, a través de darle like, a través de compartir. Se los agradecería bastante. Nos vemos en el siguiente episodio, va a estar muy bueno, y gracias por estar aquí, gracias por verme, muchas gracias.